¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Bueno, vamos a hablar de economía, ¿no? Que creo que es lo que hoy está preocupando mucho a los argentinos y creo que a todas las clases sociales, porque muchas veces aquí se malinterpretan algunas cosas y se piensa que la gente más humilde no está interesada o no le preocupa lo que pasa en la economía en la Argentina y fundamentalmente con todo esto que está pasando con el dólar o lo que está pasando con la importación o la exportación en la Argentina. Me va a acompañar Martín Redrado, que le voy a preguntar si está orgulloso o está triste. ¿Y por qué ustedes se preguntarán? Sería la pregunta inicial. Porque algunas de las cosas que lamentablemente hoy nos ocurren, más allá de lo que dicen algunos, Martín Redrado las anticipó hace bastante tiempo. Entonces la pregunta sería, ¿estás orgulloso por haber vaticinado algo que ocurre o estás triste porque la Argentina es la que sufre estas consecuencias y fundamentalmente la gente? Así que vamos a tener una charla más que interesante con Redrado en instantes. Pero antes de ir a los auspicios, hay algo que pasa en la Argentina que a veces no se puede comprender y también le voy a pedir a Martín un análisis sobre esto. Ustedes vieron que en las últimas horas el jefe de gabinete de ministros, Abal Medina, asistió a la Cámara de Senadores para dar su informe, el cual tendría que dar mensualmente de acuerdo a la Constitución, pero que nadie lo cumple, y que siempre se patea la pelota para adelante. Ahora Abal Medina prometió que va a cumplir con lo que dice la Constitución y que una vez por mes va a ir. Pero más allá de lo que dijo Abal Medina o de lo que le preguntaron los señores senadores, hay algo que a mí en particular me ha sorprendido muchísimo, que es lo siguiente. Todos los senadores opositores a los gobernadores de distintas provincias salieron a pedir lo que le deben a esas provincias. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? A ver, el senador opositor de La Pampa salió a plantear que en La Pampa no se hicieron las viviendas que se prometieron. El senador de Jujuy, opositor al gobierno de Jujuy, salió a plantear que le deben 84 millones de pesos del impuesto al tabaco. El senador de Córdoba, o la senadora de Córdoba, opositora, salió a plantear que no llega la coparticipación que le corresponde a la provincia de Córdoba. Se dice que Bonfatti ya debajo del escritorio en Santa Fe tendría bonos preparados. Entonces, algo que no comprendo, ¿tanto miedo tienen los gobernadores de pararse ante el gobierno nacional y decirle, señora presidenta, señores ministros, no damos más, necesitamos el dinero? ¿Que tienen que salir los opositores a defender los derechos de esas provincias y los gobernadores hacen silencio? En Córdoba, por ejemplo, está el tema de las cajas de jubilaciones. Todavía no le giraron a Córdoba, desde hace mucho tiempo, el dinero de las cajas de jubilaciones. Ni hablar del tema de vivienda, ni hablar del tema de caminos, y ni hablar de la provincia de Buenos Aires, porque en realidad, en honor a la verdad, yo no quisiera estar en los pantalones de Daniel Scioli, porque tiene una situación política, económica, muy crítica en la provincia de Buenos Aires. Es difícil gobernar. Y cuando uno sigue escuchando que Cobos traicionó al gobierno, la pregunta es siempre la misma. ¿Lo de Mariotto qué es? ¿A qué juega? ¿A defender los intereses de la provincia de Buenos Aires? ¿A acompañar a su gobernador? ¿O simplemente es una figura decorativa, pero que en realidad está haciendo política para socavarle cada día más el poder a Scioli? Hay un problema que lo tiene Mariotto y lo tiene un sector del kirchnerismo. Para mal de ellos, Daniel Scioli hoy, todavía en la provincia de Buenos Aires, tiene un consenso muy importante de la sociedad y fundamentalmente de esa sociedad de la provincia que no quiere conflictos, que no quiere peleas, que quiere vivir en paz y en tranquilidad. Eso es lo que pasa en la provincia. Los auspicios y hablamos con Martín Redrado, ya venimos. San Isidro también es cuidado desde abajo. Trabajamos año a año en la construcción de una red de prevención de inundaciones, con desagües en todas las localidades y defensas costeras en el río Reconquista y el río de la Plata. Los dos últimos grandes desagües construidos son conductos que se extienden por 17 kilómetros, atravesando todo el partido y cubriendo una zona con 150.000 vecinos de San Isidro. Estas obras no están a la vista, pero son esenciales para que las inundaciones sean solo un recuerdo. La trata de personas es explotación laboral, corrupción de menores, privación de la libertad y también prostitución. Si ves o sabes algo,
Llama al 911. Bueno, muy bien, seguimos en La Voz de Todos. Martín, un gusto, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en base a algo de lo que yo decía, ¿estás orgulloso o estás triste de que hace un tiempo no demasiado lejano decías algunas de las cosas que hoy pasan en la Argentina? Yo creo que los hombres acá somos anecdóticos, pero si me decís mi sensación actual, digo, qué pena la Argentina, porque tendríamos todo para estar mejor, sabemos cómo darle mejor calidad de vida a nuestra gente. Hoy Argentina podría estar llamando a las inversiones que se están yendo del mundo desarrollado, porque como vos sabés, crece muy poco el mundo industrializado y está buscando precisamente en nuestros países, y lo vemos aquí en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en Colombia, ni que hablar de Chile y Brasil, cómo vienen muchas inversiones del resto del mundo. Realmente digo, qué pena, Argentina podría estar mejor, podríamos darle mejor calidad de vida a nuestra gente y lamentablemente nos quedamos con la cosa chica, tranquera cerrada y nos quedamos con restricciones, que eso significa menores posibilidades para todos los argentinos. Ahora, Martín, ¿por qué esta tosudez del gobierno de no escuchar a nadie, de no encontrar alguna otra opinión, de encontrar otra salida? Porque, a ver, muchos no pueden estar de acuerdo con lo que planteas vos o lo que plantean otros economistas, pero es bueno discutir, es bueno dialogar. Sin duda, yo lo que no entiendo es eso, ¿por qué la única verdad es esta? Lo demás no existe. Es que el gobierno entiende no las relaciones humanas o políticas o económicas en términos de consensos, de búsqueda. Como siempre, uno no tiene la verdad, vos lo dijiste bien, todos tenemos verdades relativas, vos, quienes nos están mirando, y lo que hay que buscar precisamente como gobernantes es esa síntesis de lo que es el pensamiento nacional, el pensamiento argentino. El gobierno ve las cosas de forma distinta, ve las cosas en términos de relaciones de poder. Yo tengo poder y por lo tanto tengo la verdad, tengo mi grupo cercano y además también todo lo que no está conmigo es enemigo. O está conspirando, o forma parte de una conspiración, o de una corporación, que la corporación mediática, la corporación de los empresarios, la corporación militar, que bueno, ya no está más, la corporación de los sindicatos, en fin, todas son corporaciones y esta es la relación de poder, por lo tanto el gobierno prefiere encerrarse en sí mismo y ve que cualquier cosa que se diga contraria es porque es enemigo, porque le quiere sacar poder. Entonces esta relación casi maniquea de tengo poder y todo es una lucha de poder, lo que genera es este encerramiento en sí mismo y no convocar al pensamiento crítico. Ahora vos fíjate, el tema de YPF, hidrocarburos, no solamente lo han dicho ustedes, los economistas, todos, el 99,9% de los exsecretarios de Energía de la Nación, de distintos palos políticos, analizaron lo que iba a pasar y tampoco los escucharon. Sin duda. Pero fíjate cómo se dispara la situación. Cuando el gerente general, el ex gerente general de YPF, decide girar 600 millones de dólares en noviembre por las utilidades que había tenido la empresa, y esos dólares se necesitaban en ese momento en la Argentina, pero como vos sabés, las acciones fueron dadas en garantía por el préstamo que hizo que este grupo argentino ingresara. Ahí Moreno les dijo no, Eskenazi, que era el gerente general, dijo no me importa, yo tengo un acuerdo, planteó una disputa de poder y cuando empezó esa disputa de poder la presidenta dijo vamos por todo. Hubo algunas idas y venidas, pero fíjate que el comienzo del problema fue que la falta de dólares que disparó una escalada en donde ninguno supo acomodarse, pero en definitiva, cuando se ve que vas en una lucha de poder, ahí es cuando se va por todo y más, en lugar de haber previsto lo que vos decís hace un instante es, Argentina se viene gastando las alcancías que tiene en dólares y estamos creando un problema de atraso cambiario, empieza a ser más barato producir afuera de la Argentina que producir adentro de la Argentina, ese es el problema.
y en lugar de eso, en lugar de curar la infección, le pusiste un torniquete y bueno, lo que seguís es con la gangrena creciendo y cada vez más torniquete y cada vez más restricción, y esto se ve en la vida de todos los argentinos. Ahora, cuando se reforma la Carta Orgánica del Banco Central, algunos preveían que era para algunas cuestiones determinadas y hoy las estamos padeciendo, ¿no? Exactamente. No había dudas de eso. Exactamente. Ha habido una captura de cajas por parte del gobierno, el saber que, Daniel, en la vida, y todos los que nos están mirando saben que tenemos límites, no se puede vivir sin límites. Algunos lamentablemente creen que no tienen límites y los encuentran los límites en el cementerio. Otros encuentran los límites en materia económica, es decir, no se puede gastar sin ningún tipo de control, si no tiene que ver con los ingresos que cada uno tiene, si no se abre la ventana de tener crédito a bajas tasas de interés. Y bueno, el gobierno creyó que podía seguir la fiesta del consumo y que con esto, bueno, capturando distintas cajas no iba a tener ningún tipo de costos. Bueno, los costos los estamos pagando ahora. Ahora, durante este año Argentina tiene que hacer frente a pagos importantes. Exacto. Hablamos de 12.000, 15.000 millones de dólares. ¿Va a poder sortear ese tema sin problemas, Martín, a este ritmo de lo que está pasando, o vamos a tener dificultades? Bueno, vamos a tener el cinturón apretado, es decir, además por la vía que fue el gobierno, yo planteo, Daniel, que hay una vía alternativa. La vía alternativa es la vía de la expansión, de convocar a un programa económico realmente profesional, coordinando cuánto se gasta, cuánto se recauda, cuánto es el aumento de salarios, cuánto es la cantidad de dinero, cuánto es la tasa de evaluación. En economía es como cuando uno trabaja en música, ¿no? Digo, todos los instrumentos que toca tu conjunto debe tocar la misma melodía, bien afinaditos todos. Melodía. Claro. Acá tenés, eso es la política económica. Si vos tenés que el gasto público va por un lado, la recaudación por el otro, lo que tenés es ruido. O sea que hay otro camino y hoy la Argentina podría estar teniendo una cantidad de dólares. En el camino que eligió el gobierno, que es la restricción, apretar a los que compran dólares, apretar a los sectores productivos argentinos para que no importen no bienes suntuarios. La verdad que a mí no me interesa que se importen BMW, pero sí me interesa que no se puedan importar piezas que sirven para productos finales en la Argentina. Si seguimos en este camino, indudablemente, más que problemas de pago, lo que vamos a tener es una caída en el nivel de actividad en la producción, que como vos decías en tu introducción, el que compra y vende dólares quizás no son tantos argentinos, pero las restricciones las sienten todos los operarios, todos los trabajadores argentinos, porque ¿qué significa en el fondo? Que generás menos empleo. A propósito de lo que hablaba Martín recién, o lo que hablabas vos, Martín, con relación al tema de los grandes montos y el tema de la producción nacional, a veces hay engañas pichangas. Por ejemplo, hace 1 año y medio atrás se quemó la empresa Rigoló, la única que fabricaba este tipo de vasos, por ejemplo. El Estado Nacional, quizás con buen criterio, le dio un crédito de algo de 38 millones de pesos o de dólares. Miento si digo si son dólares o pesos. Para la reconstrucción. Me parece bien que el Estado acompañe por la mano de obra. Pero ¿sabés qué es lo que está pasando? Rigoló hoy está importando y no está fabricando lo que supuestamente iba a fabricar con la plata que le daba el Estado. O sea, nadie controla nada tampoco. Sin duda. Bueno, ahí es donde necesitamos un Estado presente, un Estado que realmente regule, que controle, que esté defendiendo los derechos de la gente. Y bueno, sin duda también cuando hay este tipo de regulaciones, algunos empresarios se hacen los vivos, pero bueno, en eso tiene que estar el Estado, no en perseguir o apretar, sino en controlar y hacer que las cosas se cumplan. Claro, vos fíjate también que hay empresas automotrices que hay determinados vehículos que los tienen prácticamente paralizados porque no pueden ingresar las patas del motor. No estamos hablando, como decías vos, la última tecnología, el mejor estéreo, el mejor aire acondicionado, no, la pata donde apoya el motor, o el plastiquito de una luz de giro. Yo lo voy a decir, la empresa Ford, por ejemplo, a un importante laboratorio, le vendió creo que algo de 40 autos de alta gama y vinieron con una falla de fábrica y los tienen parados hace 45 días porque no pueden hacer ingresar el plastiquito. Es una cosa increíble. Es que ahí hay la voracidad, Daniel, por capturar dólares hace que muchos funcionarios no han tenido actividad en el sector privado y desconocen e improvisan una cantidad de medidas. Entonces, cuando va alguna de estas empresas y le dice
hágalo localmente. Y le dicen, mire, no se puede hacer. O un proveedor, digamos, tomemos la industria automotriz. Vos si querés generar un proveedor de la industria automotriz, necesitas por lo menos 5 años que cumpla con los niveles de calidad, porque además, digamos, cuando alguien está conduciendo el auto, está jugando con su vida. Entonces no se pueden jugar con la seguridad, entonces no se puede ir y decir, bueno, atala con alambre, como a veces solemos decir. Entonces, esta idea quizás voluntarista, que le dicen, mirá, no gastes dólares, tener un proveedor acá. En algunos casos se puede, pero en muchos casos no se puede. Y en el caso automotriz, el 80% de las piezas están hechas o en Brasil o fuera de Brasil. Con lo cual hay que traerlas del exterior para producir autos que se generan en la Argentina. Con esto lo que ha generado es que hoy la industria automotriz no da más horas extras. Exacto. La caída de la producción que ha provocado estas restricciones, entonces decimos, mire, había 88.000 horas extras en toda la industria automotriz, que eso era plata que iba a los bolsillos de los trabajadores. Porque todas estas restricciones se corta esto y esto significa menores posibilidades de consumo para todos estos trabajadores. Digo, por ponerlo muy gráficamente con un sector, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo hablaba de las provincias. ¿Hasta cuándo aguantan algunas provincias de Argentina? No todas, porque algunas, bueno, tienen cómo sostenerse. Hay algunas que vos lo sabes perfectamente, el 90% se sostiene con el empleo público. Pero ¿hasta cuándo aguantan las provincias de Argentina? Aquí se mezcla, Daniel, la economía y la política. La política es que el gobierno sabe que está en una etapa de ajuste, que no tiene para dar buenas noticias hacia adelante en materia económica y le dice a todos los gobernadores, a los intendentes, compartan el costo conmigo. Porque el gobierno tiene pesos. Hoy capturó el Banco Central, la Casa de la Moneda, y si le falta para imprimir eso, hasta capturó Chicones. Claro. O sea que pesos para imprimir... Aprietan el botón y arranca la máquina. Exactamente. Lo dijo una funcionaria realmente con una claridad el otro día muy evidente, ¿no? Dijo... Muy suelta de cuerpo, digamos. Exactamente, quería encontrar bien la descripción. Dice... Nosotros no fabricamos dólares. Es verdad, digamos. Fabricamos pesos. Pesos tenemos. Con lo cual, digo, el gobierno está apretando, como hace con la política, el ejercicio de la política a través del apriete, a las provincias a decirle, miren, se viene un ajuste en la Argentina. Ustedes, gobernadores, ustedes, intendentes, paguen el costo con nosotros y, por lo tanto, suban impuestos, que es lo contrario que hay que hacer en cualquier política económica. Lo que hay que hacer en política económica es guardar en épocas de vacas gordas y gastar en épocas de vacas flacas. Ahora se vienen épocas de vacas flacas y lo que vos estás haciendo es apretando más al sector privado. Es decir, que no pueda gastar y lo que estás haciendo es una política procíclica. Es decir, estás aumentando el ciclo recesivo. ¿Por qué? Porque en el 2010-2011 te gastaste la plata que eran épocas de... En lugar de guardar y acumular y ahora bajar impuestos, aumentar el gasto público, aumentar el gasto en infraestructura para dar más empleo, justamente estás haciendo lo contrario. ¿Le ves salida al problema vos con esta manera de conducir que tiene el gobierno, sin, como te decía hace un rato, sin escuchar a nadie, sin escuchar una opinión distinta? Daniel, ¿A dónde nos lleva esto? Daniel, el gobierno hoy está atrapado en su propio laberinto. Y este laberinto lo lleva de un lado, a generar más recesión, es decir, a generar una caída del nivel de actividad, y muy probablemente cuando eso ocurra, la presidenta le echará la culpa. Primero, al mundo, como lo ha dicho, el mundo se nos cae encima. Ese argumento no es creíble porque, digamos, a Brasil le va bien, a Uruguay le va bien, digamos, no hay que ir lejos. Digamos, acá en la región... Además en Brasil no nombres el tema dólar porque ellos, el real, el dólar no existe, ni nafta podés cargar. Exactamente, bueno, pero también les están llegando muchos dólares, Perú, Colombia, digo, países chicos, países grandes, tenés todo en la región, con lo cual ese argumento me parece que no va muy lejos. Si esto es así, la culpa la van a tener los empresarios y vamos a ver esto cuánto aguanta en términos del humor popular, si realmente sigue habiendo consenso o no, y bueno, allí la presidenta deberá tomar decisiones. De todas maneras, Daniel, el problema que está atrás de esto es Argentina está fomentando el atraso cambiario. Es decir, con esta política de decir, y no va a pasar nada, yo no creo que vaya a haber ni devaluación, la presidenta va a seguir firme con la política del tipo de cambio oficial, que el paralelo se vaya a donde quiera, pero no va a resolver los problemas de costos, es decir, cómo Argentina puede volver a producir en forma competitiva para que sea más atractivo exportar y no nos quedemos solamente con los dólares del campo. Y ese paralelo,
¿A cuánto puede llegar? Porque te explico, lo hablábamos antes de salir al aire y vos lo sabés porque está pasando permanentemente, vos debes tener amigos conocidos o por terceras personas que te lo deben contar. Hoy me lo contaban también. Yo, casos puntuales de una persona que compró una casa, la compró hace 2 meses, hizo el boleto con $1 en negro, digamos, o el negro o el paralelo, en 4,70 pesos. Dólar billete. Dólar billete, como se dice ahora. Resulta que ahora el hombre tiene que escriturar dentro de 20 días. Bueno, y ahora el dólar, el paralelo está casi 6 pesos. Claro. Y dice, no sé qué hacer, porque tenía otra propiedad en venta para pagar esta. Claro. No puedo ni vender una, ni puedo pagar la otra. Claro. ¿Qué hace ese hombre? ¿Qué hace esa persona? ¿Cómo ves ese problema? Bueno, porque hay muchos. Ese problema, lamentablemente, o sigue insistiendo y genera también alguna acción legal, porque acá hay que decir, digamos, no puede generar, digamos, la posibilidad de no comprar dólares, porque ahora antes se vendía que era de acuerdo a si tenías plata en blanco o no. Ahora nadie puede comprar. Nadie. Entonces, yo creo que, digamos, si tenés tiempo y no tenés urgencia, hay que hacer una acción legal, por lo menos una medida cautelar sobre esto, para que la AFIP, porque, digamos, no te están diciendo por qué no podés comprar, y sobre todo, además, si tenías un contrato, te han cambiado las reglas de juego, y por lo tanto, es más trabajo para abogados si realmente no se tiene urgencia, y lo mejor es, cuando hay este tipo de situaciones tan tensas, es mejor no apurarse, porque apurarse lleva a malas decisiones, a menos que tenga que comprar la casa. Porque a muchos los agarró a mitad de camino, esto, como le pasó, por ejemplo, te contaba un caso puntual, pero hay muchos, los agarró a mitad de camino. Ahí tiene que presentar contrato, boleto, lo que firmó antes, y ahora que se ha presentado, y hacer una acción legal frente a la AFIP, ¿no? Eso me parece que es lo mejor. Me preguntabas por el paralelo, depende de lo que haga el gobierno. Mi visión es que no va a hacer nada, y que por lo tanto dependerá también si hay medidas adicionales. Cada medida que toma el gobierno de mayor restricción le da más aire al paralelo. Si vos me decís, técnicamente para mí el paralelo está inflado. Es decir, no debería, con una política económica o cambiaria realmente mucho más profesional, debería estar bastante más abajo del 5,96. Si no hacen nada, y si no hacen tampoco medidas adicionales que perjudique este estadio, probablemente quede oscilando en estos niveles. Para los que no sabemos nada de economía, para el vecino común o el señor común que no entiende nada. Hola, señora. Hola, señora. El gobierno o desde el gobierno hacen todo esto, pero por el otro lado te dicen, este mercado es muy chiquitito. ¿Qué quieren decir con eso? Si es tan chiquitito, ¿por qué los preocupa tanto? Claro. No, además que no es tan chico. Además, uno lo que ha visto es el mercado oficial, para poner números, porque si no, antes movía, antes de estas restricciones, 400 millones de dólares. Hoy mueve 250 millones. Y se ha achicado el mercado oficial producto de este torniquete, casi un poquito más de 30%. Y el mercado paralelo, que hasta hace poco movía 10 millones, cuando uno toma el llamado dólar billete más el contado con liquidación, que usa mucha gente para irse fuera de la Argentina y llevar dólares fuera de la Argentina, ese mercado se multiplicó por 6. Es decir, eran 10 y ahora mueve 60 millones. Está bien, 60 millones contra 250, pero ¿qué es lo que hay que ver, Daniel? La tendencia. El mercado oficial se achica y el mercado paralelo se agranda. Para ir terminando, ¿qué tiene que hacer un joven en la Argentina de hoy? Porque, como bien decías vos, el acceso al crédito es imposible. Hoy una pareja joven que ganan entre 12.000 pesos, vamos a tomar un sueldo relativamente bueno entre una pareja, no tiene accesibilidad al crédito con 12.000 pesos, creo que no le dan más de 40.000 dólares. ¿Cómo hace ese joven? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo es ese futuro, Martín? El futuro del crédito hipotecario, el acceso al bien más preciado que puede tener una persona, que es tener su casa. El crédito hipotecario depende primero, Daniel, de políticas públicas. Hoy no tenemos políticas ni del gobierno nacional ni de los gobiernos provinciales para favorecer, y justamente yo diría que todos deberían tener un programa Mi Primera Casa, para facilitarle el acceso a esa pareja joven, y hay muchas maneras de subsidiar la tasa de interés. Hoy por suerte tenemos un mercado en pesos, sobre todo en el sistema financiero, y obviamente debería generarse. Hay muchos recursos ociosos, por ejemplo, el ANSES tiene casi 30.000 millones de pesos que están
colocados a plazo fijo, a muy corto plazo, que debería ponerlos en mérito en crédito hipotecario, generando líneas de largo plazo, o sea que esto se soluciona con políticas públicas. En el largo plazo hay que generar una moneda confiable y para esto hay que tener crecimiento con baja inflación para que la gente pueda, no de facto, sino realmente porque genera confianza, confiar en el peso, ahorrar en el peso y por lo tanto tener crédito en pesos a largo plazo. En el corto plazo necesitamos reclamar en cada una de las elecciones que tengamos que votar quién nos presenta los mejores programas, y un programa como Mi Primer Vivienda debería ser, hay en muchos países, en la Argentina lamentablemente nuestros gobernantes están mirando para otro lado. Hablando de votar, ¿ves una nueva camada de dirigentes políticos en la Argentina para el futuro? Sí, realmente muchas veces... O sea, donde estás incluido vos, por supuesto, mí, ¿no? Pero pero viste, ves un Urtubey en Salta, ves gente nueva. Vos sabés que a mí me toca, parte de mi trabajo es dar conferencias en el exterior y demás, y las preguntas sobre Argentina siempre son bastante pesimistas. Yo digo, miren, yo baso mi optimismo no solo en que Argentina tiene inmensas riquezas, lo que producimos tiene buenos precios, sino que se viene del 2011 al 2015 una nueva clase dirigente, que no son los muchachos de la cámpora, que están por puestos rentados y que van a función pública por plata, sino que es realmente nueva gente que son los intendentes, los gobernadores. Vos tenés un intendente como Tigre, como Sergio Massa, que realmente es un tipo moderno, ágil, con una visión integral de los sectores productivos, cercano a la gente. Por supuesto, Juan Manuel Urtubey. Es decir, hay muchos que hoy están en quizás sub 50, el propio Daniel, si sale también de su cáscara, de su laberinto, bueno, de su laberito político. Está en una situación difícil, pero Daniel es un tipo también interesante. En fin, yo veo y digo, cuando recorro el interior del país veo una cantidad de intendentes, me parece que hay biológicamente, se va una generación, que es la que está en los 60 años, y llega la generación sub 40, sub 50, que no solo son buenos porque son jóvenes, sino que tienen una mentalidad mucho más moderna, de cercanía de la gente y también de resolver los problemas que la gente tiene con soluciones concretas, con soluciones prácticas y realmente también pensando en equipo. También lo que digo es a las futuras generaciones, no nos peleemos como las anteriores generaciones para ver quién es el número uno. El que esté mejor, que sea número uno, pero hay que generar equipos, porque los cambios que vienen en la Argentina se resuelven con mucha gente que esté capacitada para lo social, para la seguridad, para la educación, para lo deportivo, para generar en todos los casos una mejor calidad de vida para todos los argentinos. Martín, un gusto, gracias. Gracias, Daniel. Nos reencontramos en 7 días. Pásenla bien. Chau.